Hola, mi nombre es Mauricio Durán y disfruto mucho de acompañarte. Acompañarte es una comunidad en donde trabajamos diferentes aspectos, por ejemplo, el aprendizaje, el arte, el aprendizaje colaborativo, el trabajo con sentimientos y necesidades humanas, trabajo y situaciones laborales, relaciones de pareja, relaciones interpersonales, cómo vivimos la niñez en el pasado, cómo la vivimos y la traemos y la revivimos con situaciones emocionales complejas en el presente, cómo vivimos la niñez acompañando el día de hoy a pequeños, a pequeñas, porque somos personas cuidadoras, ya sea como docentes, como madres, como padres, como tías, como abuelas, etcétera. ¿Nos acompañas a conocer de estos temas? Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, a la hora que nos estén viendo, escuchando, desde donde nos estén viendo y escuchando. El día de hoy tenemos un especial sobre maternidad y perspectiva de género. Y tenemos una invitada especial. Yo me siento un poco nervioso y a la vez contento de esta charla. Nervioso porque ahorita les voy a presentar a la invitada, yo tengo implicaciones emocionales con ella y entonces quizá ese es un poco el nervio, pero muy contento también de poder platicar con ella justo desde estas perspectivas. Sin más introducción, presento a la invitada y nos vamos al tema. Entonces, el día de hoy tenemos como invitada a Lucía González Reyes. Ella tiene formación como comunicóloga por la UNAM, ha ejercido la comunicación de manera profesional en los últimos 20 años, ha colaborado en los sectores público, privado y social y actualmente está cursando una maestría en comunicación donde realiza un estudio acerca de la conciliación entre el trabajo de cuidados y el trabajo remunerado. Es madre de Bastián y esposa de Mauricio. Entonces, bienvenida, Lucía, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de compartir un espacio de diálogo que ahora hacemos público porque eh, primero saludar a tu auditorio y decirles que estas pláticas también las tenemos al interior de casa, de nuestro hogar, pero bueno, hoy hemos decidido también poder compartir este espacio pues con todos ustedes. Esperemos que sea algo grato y que sea un buen momento para aprender un poquito o al menos para entender desde una perspectiva diferente la maternidad, ahora que estamos en mayo, en el mes de que se celebró al menos en México y en algunos otros países de América Latina el Día de las Madres. Así es, pues sí, en efecto, a veces tenemos estas charlas y otras, y hoy nos animamos como a compartirlo, porque además Lucía tiene una mirada especializada en este ámbito. Y entonces, bueno, pues entrando como en la charla, Lucía, normalmente, y además justo como propuesta tuya, debo atribuirlo, generalmente me gusta citar a las personas que son importantes en mis procesos y aún en estos espacios a menudo te cito. Y justo como propuesta tuya, como especialista en comunicación y como comunicóloga de cabecera, de acompañarte, al inicio de estos podcasts, lanzo una pregunta que ahora dejo en tus manos. Es una pregunta que tú me sugeriste y la dejo en tus manos ahora. ¿Qué historias de vida te han movido para llevarte a tratar estos temas? ¿Qué es lo que de fondo te mueve para tratar de proponer un cambio de perspectivas en este mundo desde estas otras perspectivas, valga la redundancia? Bueno, primero, gracias por esa atribución de, de esta perspectiva de hacer los diálogos en podcast un poco más personales. Creo que ahí coincidimos, no, no es totalmente mi idea, es algo construido en común, que hay que poner la vida al centro de toda acción eh, que nos propongamos hacer. Y en este espacio, pues también está la vida íntima de los entrevistados un poco al centro, porque eso detona también una perspectiva pública y un paradigma desde donde estamos hablando, ¿no? Entonces, bueno, ahora que me regresas tú y pones en mis manos esa pregunta, me pongo también a pensar que pocas veces yo estoy frente a cámara y eso es algo que en mi desarrollo profesional siempre he estado un poco en la generación de las ideas, de las propuestas, trabajando de manera colaborativa
organizaciones y personas para poder difundir de mejor manera sus mensajes. Y ahora estoy del otro lado, entonces un poco voy a emprender o voy a comenzar en esta nueva posición porque no es mi espacio natural. Pero bueno, padrísimo que lo podamos compartir. Y bueno, esta pregunta que me haces sobre mis motivaciones personales que me llevan a entender la maternidad desde la perspectiva de género, desde una visión distinta a la que yo misma había configurado, a la que yo había entendido cultural y socialmente, fue por una experiencia meramente personal. Hace 3 años nos convertimos en papás de Bastian, que es nuestro hijito. Y bueno, pues yo comencé a ver la maternidad y el desarrollo profesional de una manera muy distinta a la que yo me había comido y gestado y que había reproducido, ¿no? Entonces fue una invitación que la vida me dio para poder resignificar no solamente mi propia experiencia materna, sino para meterme un poquito más a entender desde dónde estamos maternando las mujeres o dónde estamos criando las personas en general. Y me di cuenta que hay una serie de obstáculos, una serie de violencias que se han naturalizado en la vida cotidiana y sobre todo en la vida laboral de las personas. Me gusta mucho hablar de las mujeres porque, bueno, mi perspectiva de entendimiento del tema es desde la perspectiva de género, pero también desde la perspectiva que da pie al concepto de género, que es el feminismo. Sin embargo, también me gusta entender que el feminismo es un camino para la equidad y un camino para hacer los caminos más igualitarios entre las personas, no como una manera de dividir a los seres humanos, sino más bien una manera de volverlos a conciliar. Esa es mi perspectiva. Entonces, hablaré de mujeres en el sentido de que el feminismo las tiene como sujetas de estudio y sujetas políticas, pero también entiendo que hay muchos hombres que están implicados en la crianza y que también se han visto relegados de alguna manera al asumir su rol de cuidadores y que eso los pone entonces en una situación de discriminación laboral o una serie de violencias que también pueden vivir. Sin embargo, bueno, es como quiero hacer esta puntualización al inicio porque si hablo de mujeres, no estoy entendiendo estoy entendiendo que también hay hombres que viven este tipo de situaciones cuando asumen ese rol de cuidadores. Y bueno, cierro como este paréntesis desde dónde me posiciono en el lenguaje. Sabrán que eso es algo muy importante para mí en los conceptos. Y bueno, continúo con mi propio relato personal. No había tenido la oportunidad de ver tan de frente a todas las violencias que puede vivir una mujer cuando se convierte en madre, sino hasta que lo fui, ¿no? Y bueno, son violencias que se han naturalizado. No estoy abordando el tema o no estoy entendiendo que hay esas violencias desde el punto de vista eh, de la, mm, de la culpa, ¿no? De la culpa social o de la culpa personal, sino desde cómo hemos naturalizado todas estas violencias que cruzan e intersectan a las mujeres que estamos maternando. Una de ellas es la exclusión de los espacios públicos. De manera muy naturalizada hemos visto a la mujer eh, siempre más en el espacio privado y como, fíjense en esta palabra, en este concepto de ama de casa, ¿no? Como la dueña de la casa o como la señora de la casa que puede tener un espacio muy acotado en lo íntimo y en lo privado para poder ejercer sus libertades y sus voluntades. Y por otro lado, ha habido un impulso muy constante para que las mujeres nos estemos incorporando de manera constante y ya de manera muy sistemática al mercado laboral. Sin embargo, no ha sido equitativo o no ha sido a la par que los hombres se inmiscuyan y se relacionen también en el ámbito doméstico. Entonces, hemos cargado las mujeres con le llaman algunas teóricas doble jornada, otras doble presencia. Yo soy mucho más proclive a utilizar ese concepto de doble presencia porque estamos al mismo tiempo atendiendo nuestro espacio
privado, la crianza, el cuidado de los hijos, el cuidado del hogar, la armonización del hogar, la crianza, y por otro lado, el cuidado de los adultos mayores, que ya veremos en algún punto que cada vez es una necesidad mucho más constante en esta sociedad. Y por otro lado, pues atender también nuestro espacio laboral, que es nuestro espacio de perspectiva pública, porque pues se nos ha hecho creer y sentir que las mujeres podemos seguir en ese camino de maternidad y en ese camino de conciliación con el mundo laboral, y no necesariamente es así. Yo tenía personalmente esa convicción, y cuando me di cuenta que era en algunos puntos irreconciliable con las formas en las que yo había venido trabajando toda mi vida laboral, fue cuando volteé a ver hacia adentro un poquito y decir qué estoy sintiendo, y efectivamente sentí que había como una especie de exclusión eh, y de sobredemanda para poder, digamos, como demostrar que estaba en las capacidades de seguir desarrollando mi trabajo profesional, y lejos de haber un entendimiento en mi entorno para que yo pudiera desarrollarme de una mejor manera y poder relacionarme mejor con en la crianza, y también seguir pues desarrollándome laboralmente. Pero no es mi caso en particular, ¿no? Entonces empecé a un poco escuchar otras historias, a preguntar con amigas, a ver un poco también la propia historia de mi familia, ¿no? De mi madre, particularmente, que es una profesionista excepcional y una madre excepcional, pero cómo lo hizo, ¿no? O sea, es como me empecé a hacer preguntas de cómo es que lo logran, a pesar de qué obstáculos lo logran. Mi propia familia cercana y nuclear también tiene pues experiencias en relación con esto, mis amigas, y luego ya gente no tan cercana, pero que también empecé a leer sus historias y a ver sus historias y sus narrativas de cómo nos interpela y nos atraviesa una nueva situación cuando somos madres y empezamos a necesitar nuevos conceptos, a necesitar nuevas palabras para nombrar desde dónde nos estamos relacionando con el mundo. Y a mí hasta donde me ha funcionado ahorita, pues es justamente entender la perspectiva de género y cómo hemos naturalizado que las mujeres vivamos ciertas violencias para poder subsistir en todos los ámbitos, ¿no? Y bueno, y se complejiza mucho más, pero hasta ahí dejo donde quedó mi experiencia personal que trasladé al ámbito, pues ya de un estudio académico y de un interés muy genuino de entender cómo nos relacionamos con la maternidad y el trabajo. Claro, perfecto. Generalmente cuando charlo con las personas, voy tomando apuntes para ir como haciendo una retroalimentación y no quedarnos solo con las preguntas que yo tengo elaboradas, ¿no? Salieron un montón de temas de ahorita que vas compartiendo, y entonces de pronto digo, Dios, creo que nos va a faltar tiempo para hablar. Pero bueno, interesante. Antes de retomar lo que nos has compartido, me es importante invitar a las personas. Generalmente estos espacios los abrimos justo para que haya algo, desde la pregunta que le hicimos ahorita a Lucía de ¿qué te mueve? La misma pregunta va para las personas que nos escuchan. ¿Qué te está moviendo de lo que estás escuchando? Estamos en la introducción, pero si algo te mueve como persona escucha de este podcast, te invitamos a contactar a las personas especialistas que están con nosotras, y entonces les invito a contactar a Lucía. A ella la pueden contactar a través de su correo electrónico luciapaolagr@gmail.com. Lo vamos a dejar por acá también en el video, y la pueden contactar a través de su LinkedIn, o lo pronuncian también como LinkedIn, con su nombre completo, Lucía Paola González Reyes. Y a través de esos medios se pueden poner en contacto. Si hay algo que mueva de esta charla, también les invitamos obviamente a las redes de Acompañarte, Acompañarte con doble C, Acompañarte dependiendo de la red social y si nos permite la ñ o no. Y nos pueden encontrar en TikTok, en Facebook, en YouTube. Tenemos un blog, estamos en Instagram y en Twitter. Y también nos pueden mandar un WhatsApp al más 521 55 30 41 28 87.
Lucía, perdón, antes, por eso tengo mi guión también, invitarles también que estén al pendientes del especial que va a venir en junio. El especial de junio es a propósito del Día del Padre en México, y entonces es un especial sobre paternidad, de construcción y reconexión. Así es de que no se lo pierdan. Creo que además complementa las visiones que hemos estado trabajando recientemente y el día de hoy en particular. Lucía, pones al centro un montón de preguntas y yo traía como mis preguntas, pero no quisiera dejar de lado, es como decir, lo que me conecta, lo que le conecta a Lucía es poner la vida al centro. Y la vida al centro yo creo que metafóricamente no solo la tuya, sino también de las personas que te importan. A partir de las experiencias personales dices, no quiero entrarle a la forma en cómo se están gestionando las cosas porque pareciera que hay algo que pone sobre la mesa y es, pareciera que la mujer tiene beneficios de integrarse al mercado laboral, pero el hombre a veces no nos hemos puesto las pilas para integrarnos al mercado doméstico, por así llamarlo, ¿no? Y entonces, mientras no veamos eso, las cosas no cambian y empiezan a correr discursos y relatos dominantes que han estado por siglos. Y apenas justo nos hablas del feminismo, de la perspectiva de género, y el feminismo me parece que nos da muchas herramientas para tener una mirada. Y entonces, todo esto que has puesto sobre la mesa me lleva a preguntarte, para ti, ¿qué es la perspectiva de género, Lucía? De acuerdo. Oye, qué padre que haces esta acotación de que también habrá un especial para los padres, porque creo que justamente es por ahí por donde quiero abordar cómo conceptualizo la perspectiva de género y por qué es importante para mi entendimiento de estos temas. Em, la perspectiva de género es un concepto que nació de los estudios feministas académicos y que quiere nombrar, que quiere dar un lugar a estas diferencias culturales simbólicas que se dan en el haber de las personas, ya sea por sus cualidades biológicas. Entonces, pareciera ser que porque uno nazca con unas cualidades biológicas del sexo masculino, y o del sexo femenino ya tiene unos mandatos y unos, como tú bien nombras, relatos dominantes que determinan el actuar cultural y simbólicamente de esas personas. Entonces, pues es todos aquellos relatos, todos aquellos acciones, todas aquellas significaciones y cargas de sentido que nos hacen actuar como hombres o como mujeres. Y bueno, esto es de una manera muy sucinta y por supuesto que habrá teóricos que lo expliquen muchísimo mejor. Yo más bien, pues solamente quiero referirme a Joan Scott, que fue quien lo acuñó de esta manera y nos transmitió esta poderosísima, este poderoso concepto para poder nombrar esas diferencias culturales y simbólicas. ¿Y qué es lo que hace la perspectiva de género? Es entender que a veces hay mandatos, relatos que hemos naturalizado y hemos esencializado y hemos incorporado en nuestro haber, en toda nuestra vida, en nuestra cotidianidad, y que de pronto nos parecen sumamente naturales, como si estuvieran relacionados con nuestro sexo biológico. Y no es así. Me parece que cuestionarte de pronto si es natural que un hombre estudie física y que una mujer estudie enfermería, tiene una razón biológica. Preguntarnos de pronto si es natural que entonces las mujeres tengan un espacio de acción en su entorno doméstico e íntimo únicamente, es decir, con su familia, y que el hombre tenga una proyección pública, que es decir, que salga al trabajo laboral, que tenga una proyección mucho más fuera del hogar y que sea el proveedor de los bienes materiales para la familia, es natural. Eso es lo que te hace cuestionarte, tener una perspectiva de género, desnaturalizar ciertas acciones y ponerle un signo de interrogación a todos aquellos actos. A lo mejor ahorita relaté un par de actos que parecieran muy evidentes, pero hay otros que son deslices, que de pronto ya se incorporaron tanto en nuestra cotidianidad y en nuestro haber, que de pronto ya no nos cuestionamos, ¿no?
Y ahí, por ejemplo, pudiera caber el de la maternidad y la paternidad, que la paternidad esté relacionada con una proveeduría material más que simbólica o más que de crianza o más que de cuidado a la persona, y que de parte de la mujer, la maternidad esté más relacionada con temas más de cuidado, de transmisión de lenguaje, de transmisión de valores y del cuidado en sí mismo para que una persona pueda sobrevivir, y no nada más eso, sino ser una persona feliz e íntegra, ¿no? Entonces, pensar eso también desde una perspectiva de género nos lleva a preguntarnos si un hombre no podría hacer eso también y transmitir valores y y cuidar la vida, y que una mujer pudiera también salir al mercado laboral y traer los beneficios económicos que eso implica, pero también al mismo tiempo recibir apoyos de parte del entorno familiar, del entorno laboral y del entorno estatal para poder hacer eso y relacionarse de mejor manera también con la parte de desarrollo económico, por ejemplo, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la feminización de la pobreza. Eso es algo que es transversal a este tiempo y que sucede en todas partes del mundo, en donde los capitales están acaparados generalmente, las propiedades están a nombre de, generalmente, de hombres, eh, y no de mujeres. ¿Y eso por qué es? Bueno, pues porque hay una perspectiva de género también en la división del trabajo, en la división de los bienes. En fin, bueno, desde ahí es de donde yo me paro pues a entender el género, y que es una herramienta final del día para entender si estamos naturalizando acciones o si estamos todavía con la posibilidad de resignificarlas, y que el género nos permita entender esas diferencias y empezar a matizarlas como para hacer una vida mucho más equitativa, horizontal y de respeto. Está súper interesante y ya tenía otra pregunta, pero aparte, a partir de todo lo que nos estás compartiendo, bueno, subrayo cosas importantes que además has estado retomando. Cuando hablamos de perspectiva de género, nos dices, bueno, es importante para mí, por ejemplo, aportar para las personas que nos están escuchando herramientas, además de lo que podemos hablar, y hablas de Joan Scott. Entonces, quien quiera revisar a Joan Scott, seguro que podrá tener más herramientas y profundizar un poco en un tema que no da para abordarlo en tan poco tiempo, pero bueno, ahí hay alguna aportación que nos deja Lucía. Nos dices que esta situación de los relatos naturalizados, a menudo hablamos de eso desde acompañarte, estos relatos dominantes de que las mamás tienen que aportar a los cuidados y los papás tendrían que aportar a la proveeduría económica. Y entonces, eh, antes de preguntarte, creo que todo esto es justo lo que aportan tanto la perspectiva de género como el feminismo, como nos dices, dejarnos preguntas abiertas de qué tanto como hombres podemos aportar, no solamente desde lo económico, desde el trabajo rudo, sino también en los valores, también en cuidar a las personas y no solo a los hijos, sino a veces, como tú misma lo mencionaste, ya hoy en día nos toca cuidar también a los adultos mayores, ¿no? ¿Qué tanto podemos aportar en general para cuidar a la vida? A veces nos enfermamos y también se trata de cuidar, y creo que esto que dices a veces está justo como relato dominante. Ah, pues ¿quién cuida? Pues la enfermera. Esto que hablabas de la diferenciación de las profesiones, ¿no? ¿Por qué un hombre puede ser físico? El otro día, además, justo tú y yo íbamos en el auto y oíamos en la radio a un especialista que hablaba sobre un descubrimiento importante, y compartíamos que se había ido un desliz porque hay relatos que nos atraviesan y a veces ni nos damos cuenta. Y él decía, bueno, es que le puede ayudar a las amas de casa como si fuera un electrodoméstico, o al señor abogado. Y entonces ahí ya hay una gran diferencia porque está visualizando que el señor tiene que ser abogado, tiene que ser profesionista, y la mujer tiene que estar dedicada al hogar. ¿Qué crees que aportan estas miradas de diferenciar, poner sobre la mesa
que no es necesario diferenciar solo desde lo biológico. Hablabas de una cuestión simbólica. Y entonces, ¿de qué manera el feminismo, el género, la perspectiva de género, aporta miradas divergentes para que no nos quedemos atrapadas en esos constructos socioculturales que hay y que corren libremente? Híjole, qué pregunta tan interesante y tan retadora. Yo diría que, al menos a mí, y lo que yo he experimentado en todo este acercamiento a estas teorías y perspectivas feministas, es que me deja muchas preguntas, me deja muchos retos, me deja la perspectiva de cuestionar, que bueno, eso comparto con tus escuchas y tú lo sabes, es parte como de mi propia naturaleza de cuestionar, ¿no? El por qué es como mi pregunta favorita. Y el feminismo me ha permitido poner esos porqués en otras miradas que que yo no había visto. En otras, yo digo que lo que hizo el feminismo conmigo es desvelarme. A mí me desveló porque me quitó un velo de los ojos, pero también porque me quitó, porque se me fue a los sueños, ¿no? O sea, me quitó un poco de sueño, en el sentido de que empecé a preguntarme de manera un poco incómoda por qué se ha naturalizado y por qué se ha preservado de manera tan aparentemente naturalizada todas estas divisiones que ha habido entre hombres y mujeres. Lo que sí debo decir es que desde de mi acercamiento actual a los temas de feminismo, y es algo que ya relaté al inicio, pero abundo un poquito más ahora, es no apuntar hacia la división, hacia horadar cada vez más estas divisiones. Creo que sí hay que pasar por ahí, en algún momento dado, creo que te interpela un poco hacia la emoción, estos temas, y empezarte a preguntar si todo esto que viven las mujeres son eh, formas justas y formas adecuadas de tratarlos, cuando ha sido sistemáticamente y en todas las periodos históricos, ¿no? Atravesados por esto que el feminismo mismo llama el patriarcado. Sin embargo, mi perspectiva no es emplear esta perspectiva o esta invitación que hace el feminismo a cuestionar para horadar en la división y que entonces nos estemos alejando cada vez más de la vida y de poner la vida al centro, sino al contrario, emplearla como una herramienta de preguntas, de cuestionamientos, de resignificaciones que nos permitan cada vez más acercarnos a que las personas somos personas y en cualquiera de nuestras circunstancias biológicas o culturales debemos ser tenidas en cuenta en nuestras necesidades. Y creo que ahí, como acompañarte, creo que está muy ad hoc nuestras perspectivas, más allá de que pensemos de manera similar por ser pareja. Me parece que ahí nos encontramos también en una perspectiva de poner la vida al centro y las personas, independientemente de seamos hombres, mujeres u optemos por cualquier orientación sexual que nosotros podamos optar, ¿no? O cualquier manejo de nuestra propia subjetividad. Eso es algo muy íntimo y muy personal y debe ser respetado. Pero bueno, el feminismo lo que hace y lo que me permite es poner esos cuestionamientos con palabras, con conceptos y comenzar a cuestionar si esta división sexual del trabajo es normal. Es normal, sí, es normal porque está en la norma, sí, más bien si debiera ser abordada como se ha abordado siempre. Si al entrar las mujeres en el mercado de trabajo, no debiéramos también hacer arreglos desde el Estado, desde la economía, desde las organizaciones de sociedad civil, al interior, obviamente, de las familias y en un entorno completo que permita que los cuidadores no se relacionen con que sea la mujer y la mamá únicamente. Por supuesto que la incluye, ¿no? Porque ejercer la maternidad nos incluye estando presentes, pero también la paternidad, y es una maravilla ver crecer a las personas, eh, a los niños, a nuestros hijos. Siento que también el feminismo me ha permitido cuestionar si hay otras maneras de abordarnos a nosotras mismas en nuestras propias subjetividades y hacernos preguntas como desde, ¿qué es lo que quiero?
¿Qué es lo que quiero para mí? ¿Dónde ejerzo mi libertad y mi agencia? Mi posibilidad de hacerme cargo de mi propia vida. ¿Estoy permitiendo eso para otras mujeres? ¿Estoy permitiendo eso para otras personas? ¿Cómo me estoy relacionando incluso con mi entorno, no nada más social, sino mi entorno ambiente, ¿no? Si me estoy haciendo cargo del cuidado de mi espacio vital, cómo me estoy relacionando, ahí están los ecofeminismos, cómo me estoy relacionando con otras mujeres y con otras madres, ahí está la perspectiva de género y la maternidad y la crianza con visión feminista, cómo me estoy relacionando con mi empleo, estoy agenciándome de mis acciones en mi empleo o estoy reaccionando a un mandato en donde se me ha esencializado como asistente y no puedo llegar a otros espacios. El feminismo también me ha permitido entender que no nada más se trata de romper el techo de cristal. O sea, no se trata de romper esa barrera simbólica que hemos conceptualizado por tantos años como el techo de cristal, sino también están todo ese entorno alrededor que tiene que ver con las instituciones y las organizaciones que pasan por el Estado y cruzan por toda organización social para ver en qué posición estamos poniendo a las mujeres y si verdaderamente en este sistema neoliberal estamos teniendo una posibilidad de agencia y de libertad y de empoderamiento, tanto como posiblemente estemos viendo qué sucede con ciertos sectores, ¿no? Si todos tenemos esa posibilidad y a mí el feminismo me ha permitido hacerme esos cuestionamientos y entender que no, y que hay mucho por hacer, que hay mucho por trabajar, pero todo comienza por verlo, por visibilizarlo, por entenderlo de manera cotidiana, qué tanto estamos reproduciendo o no estos mandatos de género y estos relatos dominantes de los que tú bien hablas, Mauricio. Muchas gracias, Lucía. Sí, yo creo que es súper importante y aquí hago una acotación eh, como muy personal, pero retomando esto, todo esto que estás nombrando, a mí me parece muy importante, por un lado, y definitivamente converjo contigo, en otras charlas hemos hablado sobre el feminismo es para visibilizar a la mujer. Y sin embargo, justo a lo mejor en buena medida, a ver si moviera algo de otra perspectiva. Ahorita pone sobre la mesa, bueno, el feminismo a mí me ha llevado, dice Lucía, a cuestionarme cómo estoy viviendo mi agencia. Y cuando hablamos de agencia, hablamos de mis objetivos personales, mis valores personales, cómo, a dónde quiero llegar yo, cómo estoy bien o cómo lo estoy viviendo para mí, para otras personas. Hablas de ecofeminismos, que me parece que el feminismo en general permite visibilizar un montón de violencias que se ejercen en nuestras vidas cotidianas y que a todas las personas nos terminan afectando. O sea, mientras no seamos capaces de vernos, como dices, como bien dices, como personas, mucho más difícil va a ser tener empatía con lo que está sucediendo con nuestro planeta, cuando hablas del ecofeminismo, con los animales, con las plantas, con el agua que se está acabando en algunos lugares. Entonces, me parece que el feminismo, aparte de, obviamente, algo totalmente necesario como aportar una mirada, voltear la mirada a la mujer que tantos siglos ha estado relegada y todavía sigue estando relegada desafortunadamente, también nos permite voltear a ver otros escenarios. Hago una pequeña pausa justo para invitarles de nueva cuenta a que sigan a Lucía, pueden contactarla a través de LinkedIn o LinkedIn con su nombre completo, Lucía Paola González Reyes, o pueden escribirle a luciapaolagr@gmail.com. Invitarles también a las redes de Acompañarte, Acompañarte con doble C, Acompañarte dependiendo del espacio si nos deja la ñ o no, y nos pueden seguir en TikTok, en Facebook, en YouTube, tenemos un blog, tenemos Instagram, tenemos Twitter, www.acompanarte.com, y nos pueden escribir al WhatsApp al +52 1 55 30 41 28
87. Invitarles también al especial de junio que va a ser sobre paternidad, deconstrucción y reconexión. Oye, Lucía, antes de entrar a la siguiente pregunta, hace ratito en el bloque anterior nos hablabas del techo de cristal. Me gustaría que nos explicaras un poco, porque no necesariamente todas las personas, es un término que se usa a menudo desde el feminismo, desde las perspectivas de género, pero para las personas que nunca habían oído el término o lo han oído nombrar, pero no saben de qué va, ¿qué es este término del techo de cristal? Gracias, gracias por el aterrizaje forzoso. Me encanta porque estamos hablando para que todos nos entendamos. Y sí, bueno, el techo de cristal es una metáfora para entender que en las organizaciones laborales existe una barrera simbólica, evidentemente no es física, ¿no? Pero es simbólica en donde las mujeres hasta ahí pueden llegar. Y esto un techo hasta donde permite que puedan tener toma de decisiones las mujeres y después de ese techo de cristal solamente es un mundo masculino, un mundo donde solamente hombres pueden detentar el poder político, económico, social y tomar las decisiones que afectan a toda esa organización. Entonces, lo que yo abordaba hace ratito es, no solamente se trata en las organizaciones laborales eh, y en cualquier organización, eh, descubrir y quitar y tratar de romper ese techo de cristal como si fuera una fuerza individual de las mujeres que están en esa organización, de tratar de tirarlo y remontar, porque muchas veces eso pues se entiende de manera como muy, pudiera ser simplista, en que esta mujer pudiera con sus propios recursos, con sus propias construcciones, con sus propios esfuerzos, poder romper ese techo. Y a veces esas mujeres tienen que recurrir a acciones también de violencia para poder remontar ese techo de cristal. Creo que no se trata de poner en esas mujeres en lo individual toda esa carga y decir rompamos individualmente el techo de cristal. Creo que se trata de una construcción, de una resignificación de qué lugar tenemos las mujeres en las organizaciones y reconocer que no nada más estamos teniendo esta labor dentro de las organizaciones laborales, sino que tenemos la labor que tenemos en casa, por ejemplo, la labor que tenemos en nuestras familias, todo aquello que se ha diferenciado desde la naturaleza misma del género y que ha puesto a las mujeres con una serie de trampas para poder llegar a donde decidan, que bien se pueden ir sorteando a lo mejor de manera individual, pero llega un punto en el que chocas, en el que topas. Ese es el techo de cristal. ¿Y qué tendríamos entonces que hacer para que no atribuyamos a estas individualidades romper esas barreras? Pues es algo mucho más complejo que tiene que ver con algo que yo le llamo las cuatro patas de la mesa, ¿no? Es una metáfora que usamos en muchos espacios, pero que yo aquí la acomodé y así lo entendí y lo comparto por si a ustedes también les hace sentido. Tenemos esta mesa que es la sociedad, ¿no? Y tiene cuatro patas en este caso. Una pata es el Estado, las organizaciones, las instituciones que hemos acordado socialmente para que nos den un entorno y para que nos den legalidad y para poder desarrollarnos políticamente a través de la democracia y de todas las instituciones que hemos ido consolidando. Ahí, solo para recordar, las mujeres empezamos a votar en México a mediados del siglo pasado. Entonces, entendamos todos los siglos de construcción del Estado en en donde no tuvimos una participación directa y fuimos, eh, nunca detentamos este poder y no lo pudimos ni siquiera elegir porque no estábamos en esa posibilidad. Y para ahí el feminismo, pues fue una de los grandes y enormes logros que tuvo en estas olas llamadas del feminismo en donde pudimos votar. Bueno, entonces está el Estado, va la otra pata, está la pata de la sociedad. La sociedad entendida
pues como este constructo en donde nos relacionamos en un territorio, en una serie de acuerdos y de códigos que también están sumamente relacionados pues con esta masculinidad hegemónica. ¿No? En donde las mujeres no hemos tenido esa posibilidad de detentar nuestro propio poder y acción y decisiones, pues porque hemos estado subordinadas a esos mandatos. Está por otro lado también la pata de la familia. Entendamos que también en la familia, bueno, pues solamente evoquemos, probablemente alguno de los escuchas no esté en esa situación y lo aplaudiría muchísimo, pero probablemente muchos de ellos sí se identifiquen con esto, con la mirada en donde la mamá es la que cuida, la mamá es la que hace la comida, la que limpia, la que se encarga de las labores domésticas, de la compra de la casa, en donde la mamá se le asigna de manera naturalizada este espacio en donde en donde ella es quien busca estos como conexiones más emocionales y donde cría y que probablemente pues no tenga un espacio de acción fuera del hogar. Digamos que esa es como la figura que en todos los medios de comunicación, en las historias, en los relatos, y que nosotros mismos, cuando evocamos probablemente a nuestros abuelos y nuestras abuelas, tengamos, ¿no? Esta división entre hombres y mujeres, entre papás y mamás en la familia. Y por otro lado está la pata del entorno laboral, de la economía, del mercado. Este mercado pues también ha hecho propia las otras tres patitas, ¿no? También ha incorporado en su existencia, pues también estas divisiones que social, familiar e institucionalmente hemos ya dividido. Entonces, cuando llegamos, vemos esta mesa, me gustaría que entendiéramos o que visualizáramos quién está sosteniendo estas cuatro patas. ¿Quiénes están apuntalando con todo su cuerpo, como dicen las feministas, acuerpando a la vida? ¿Quiénes están sosteniendo con fuerza a estas cuatro patas de la organización social, familiar, económica y estatal que nos hemos construido como personas en estas sociedades? Yo creo que las mujeres, ¿no? Sí, claro, Y no me porque refiero. sí, sí, Adelante, adelante. sobre todo sin esa pata, o sea, alguna de las patas que falten, pero si quitamos la pata de la familia, entonces se cae la mesa. Claro, Desafortunadamente, a la mujer que no es visibilizada por el Estado, pues se cae una pata de la mesa también. La mujer esa acotación que decías hace un momento del voto que se permitió a partir de 1950 es bien importante porque luego la gente se nos olvida y pensamos, es que ya hoy estamos, ay, las mujeres, por favor, si ya hoy tienen un lugar, hoy pueden usar porque pantalones, salen a ¿no? marchar, ¿no? Sí, es terrible, Claro. pero veamos, acaba de suceder hace 70 años y los discursos siguen volando. Entonces, cualquiera de las cuatro patas que acabas de mencionar es súper importante decir, en efecto, en alguna de esas patas, o más bien, me parece que en todas las patas, en efecto, la mujer es la que sale volando y por eso qué fuerte que sea la mujer la que tenga que estar acuerpando y sosteniendo las cuatro patas de la mesa porque no es visibilizada, ¿no? Sí, me parece que ahí es donde radica quizás la indignación de tantas mujeres y de tantas personas que como tú se unen a los movimientos feministas, porque reconocemos que esas cuatro patas están paradas en una desigualdad que al final da equilibrio. Es un desequilibrio que está dando equilibrio social y económica e institucionalmente. Entonces, preguntarnos si efectivamente eso es justo y si es sostenible. Si en algún momento esta fuerza tan grande que se está ejerciendo sobre las mujeres para que cumplan todos esos roles no va a terminar colapsando una pata y entonces, ¿qué va a pasar con las otras? ¿Sí me explico? Pensemos, por ejemplo, ya hablando en materia del tema del el entorno laboral y la maternidad. ¿Qué pasaría si todas aquellas mujeres que están haciendo su doble presencia y están por un lado criando hijos y por otro lado ejerciendo sus labores remuneradas, de trabajo remunerado,
Que ojo, también el otro es trabajo, el trabajo de casa y doméstico es evidentemente un trabajo que sin él no existiría ningún desarrollo posible en las otras tres esferas de esta metáfora. Si no existiera esta robustez que da que la mujer se quede a cuidar y que además comparta su vida y su tiempo y su mente permanentemente en los cuidados, ¿quién cuidaría? ¿Y qué pasaría con toda esa vida? No nada más del entorno, obviamente, pero también de las propias familias, todos estos chiquitos, todos estos niños, si no hubiera una persona al cargo. ¿Qué pasaría socialmente? ¿Y qué está pasando actualmente? Que cada vez el mercado demanda más capacitación, más juventud, más energía, más fuerza, pero también están las mujeres maternando y criando. Entonces se le pone un poco difícil, pues, por no decir muy difícil la vida a las mujeres cuando se encuentran en esta posibilidad en esta necesidad de conciliar los trabajos de cuidado con los trabajos remunerados. Se pone complicado porque hace rato decías algo y quiero entrar un poquito en ese punto acerca de que no, el feminismo nos permite ver estas múltiples, este crisol de violencias que atraviesan la vida de una mujer. Y efectivamente no nada más está el género y todo esto que ya logramos como abordar hace ratito, sino existe, por ejemplo, el concepto de interseccionalidad, que reconoce, lo planteó de primera mano Kimberly Crenshaw el siglo pasado, a finales del siglo pasado, y ella sigue totalmente vigente. Ella es una abogada estadounidense negra, sumamente brillante, que hizo este aporte teórico a los estudios feministas, en donde reconoció que hay una serie de esferas que se intersectan, por eso la interseccionalidad, y que no nada más tienen que ver con tu condición de género. No nada más porque seas mujer tienes ya una sola visión o una sola violencia sobre ti. Existen muchas otras que tienen que ver en el caso como ella lo relata con la raza, con la condición de edad, con el nivel socioeconómico o la clase, para decirlo más propiamente. Tiene que ver también con si eres madre o no eres madre, en qué condiciones estás maternando, si vives en un país con el reconocimiento legal de tus derechos o en un país en donde no se te reconoce siquiera legalmente. Y más allá de eso, en un país en donde aunque estás legalmente reconocida como una persona en igualdad de derechos, efectivamente te relacionas así. No es lo mismo, ya viéndolo en palabras llanas, ser una madre indígena del sur del país, de México, que no tiene acceso a la educación y que no habla español, que no puede insertarse en el mercado laboral y que está cruzada por los mandatos de género en donde ella no puede ni siquiera hacerse cargo de su salud reproductiva y no puede determinar agencia casi en ninguna de sus esferas, a ser una madre que nació en cualquier país del norte global. Bueno, pensemos vamos a pensar en Noruega, que es un gran ejemplo, en donde tuvo la posibilidad de planear su embarazo, de acercarse a todas las condiciones de posibilidad para tener un parto respetado y donde planeó también que en su empleo le dieran cierto tiempo bueno, son 2 años, gratamente, 2 años de libertad de crianza, porque su empleo le va a seguir dando íntegramente su sueldo para que ella ejerza sus labores de maternidad y donde probablemente el padre también pueda optar a tener esa licencia y acompañarla en estos momentos en donde quienes hemos sido madres sabemos cuánta necesidad de ayuda se tiene cuando tienes a un bebé pequeñito y cuando estás lactando y cuando estás acomodándote en esta nueva subjetividad de la maternidad y donde sabe que no va a perder su empleo porque después de que regrese
después de los 2 años de licencia de maternidad, no estaría prohibidísimo que la corrieran. Y que si ella quiere, puede tener un tercer año con un porcentaje menor de su sueldo, pero ella puede optar por eso para continuar 3 años con su pequeño o pequeña Sí. personita, Creo que ¿no? el Con su setenta y hijito, cinco su por hijita. ciento y un cuarto año que le dan el 50% de su sueldo, sí. Exactamente, ¿no? Y además tiene que regresar a ese espacio con todas sus condiciones de como lo había dejado. Entonces, vaya que hay intersecciones que nos diferencian. Y aún así, yo no podría hablar por esta mujer de Noruega que probablemente también identifique ciertas violencias porque uno no está ahí y porque ella tendrá sus relatos que contar, pero sí podría a lo mejor relatar con estos ejemplos que hay una gran diferencia entre cómo una mujer asume su maternidad y su agencia en una y otra condición. Y entonces la interseccionalidad nos permite entender que no nada más porque sean mujeres tienen una misma condición que las iguala y que las subordina de alguna manera ante el patriarcado. No, cada una tiene una condición diferente y entonces entender todo ese crisol que atraviesa a las mujeres dependiendo de las condiciones de vida que tenga es importante y también lo permiten los estudios feministas. Por Y bueno, no sé supuesto. si ya me salí mucho del No, tema, está pero muy quería bien. relacionarlo con tu Está pregunta. muy bien, y es que además, bueno, retomar nada más para cerrar, redondear esta idea e irnos ya casi al final, ya casi se nos está acabando el tiempo, pero yo creo que esto de lo que hablabas del techo de cristal, yo creo que también es importante verlo como una metáfora, porque el cristal implica que se puede ver y entonces aparentemente pareciera que no hay nada que separa a la mujer del hombre, porque hay un cristal transparente, pero Claro, los relatos dominantes nos impiden verlo. Sin embargo, si nombramos y visibilizamos, es que sabes que ahí hay un cristal, aunque parezca que está muy limpio y lo puedes atravesar, no, hay que romperlo. Y los hombres a veces parece que no lo ven. Entonces, creo que estos aportes feministas de nombrar, de visibilizar, son bien importantes. Por otro lado, esto que decías hablábamos al final de cuentas de equidad para alcanzar la igualdad y me era importante mencionar algo que decías, es que las mujeres trabajan más. Hace poco revisaba unos datos de ONU Mujeres y tienen estadísticas en donde dicen las mujeres trabajan 2.5 veces más que los hombres porque además de las labores al mercado laboral a donde han ingresado, se tienen que hacer cargo de todos los cuidados, como bien lo nombrabas, ¿no? Entonces, sí, definitivamente. Y una cosa bien importante que decías, cada vez se le pide más a la mujer, pero se le ofrece menos. Y entonces por eso, y eso me vino a la cabeza esta aportación de Genevieve Vaughan, esta feminista también estadounidense que habla de la economía del regalo, en donde es, pues sí, yo estoy ofreciendo algo, tenemos que ofrecernos mutuamente para atender nuestras necesidades, pero parece que a la mujer se le exige más y el mismo Estado, la misma sociedad, a veces la misma familia no le da, simplemente pide y entonces así tronamos como personas. Eh, ya para ir cerrando, Lucía, sabemos que maternar, y aquí pongo más bien el término que tú me has enseñado y me has aportado a mi vocabulario, más que maternar, cuidar, desde las perspectivas de las investigaciones que tú realizas, creo que es importante hablar de cuidados más que de maternar, porque pues nos vamos con la imagen maternar, mujer, no, cuidar la vida como lo has nombrado, ya de por sí mismo, eso es un proceso que puede ser muy disfrutable, pero no deja de ser cansado el cuidar una vida. ¿Cómo podemos aportar como sociedad a hacer la vida de las mujeres que cuidan y de los hombres que también a veces queremos aportar desde los cuidados? ¿Cómo podemos hacer su vida menos pesada, Lucía? Voy a dividir la pregunta en cachitos para irnos hacia el final, pero ¿cómo la sociedad, los hombres, las parejas, como familia, cada uno de estos sectores de las cuatro patas de la metáfora de la mesa que hablabas, ¿cómo podemos aportar a las mujeres que cuidan, a los hombres que cuidan, pero sobre todo a las mujeres?
Pues creo que es un tema complejo, pero hay que abordarlo. O sea, creo que sí hay que nombrarlo y hay que empezar a ver qué se puede hacer desde lo más cotidiano e íntimo hasta lo más institucional y global, ¿no? Yo pensaría que las cuatro patas tienen mucho que recibir y que tienen mucho todavía que recomponer esas fuerzas, ¿no? Para que esta mesa esté más equilibrada. Hay un concepto que a mí me gusta mucho, que también descubrí ahora estudiando los temas de maternidad, crianza, cuidados, feminismo, que tiene que ver con el concepto de cuidador universal y que propone una teórica que también lo empezó a abordar a finales del siglo pasado, que es Nancy Fraser. Ella hizo un aporte que me parece a mí muy esclarecedor y muy interesante porque ella habla del cuidador universal. Si nos damos cuenta, no está hablando de cuidadora o no está hablando de madre o de maternidad, está hablando de un cuidador entendiendo que cualquiera de los sexos, independientemente de los mandatos de género y todo, bueno, hacerse cargo de esos mandatos y decir, sí, ¿qué me toca a mí, no? Y por qué tengo que renunciar a algunos mandatos y por qué tendría que adoptar otros. Entonces, ella lo que dice es que el Estado, principalmente, debería de proveer todas esas condiciones de posibilidad para que estas cuidadores y cuidadoras puedan ejercer el cuidado, la crianza, y no solamente de los hijos, sino también, como ya sabemos, y para allá apunta todas las sociedades contemporáneas, hacia el cuidado de los adultos mayores. Y en ese sentido, que el Estado pudiera proveer todas estas normas, reglas, todos estos andamiajes jurídicos y todas estas líneas rectoras para que las instituciones y las organizaciones visibilicen que el cuidado es necesario y que poner la vida al centro es vital para la subsistencia humana. No nada más es vital para el mercado en sí mismo o no es vital para la sociedad o las familias, es para la vida en general. Poner la vida al centro y todos la cuidemos es algo que debiera atravesar por estas instituciones estatales, ¿no? Y eso habla, bueno, pues que jurídicamente tengamos igualdad, que podamos tener las mismas condiciones laborales y las mismas condiciones para poder ejercer el cuidado. No nada más, digamos, obviar ciertas cosas que han sido ganancia, pero vaya, no se reduce todo a poner lactarios en las empresas, sino a dar las condiciones para que esa madre pueda lactar efectivamente y bajo las condiciones que un bebé necesita por decir algo, ¿no? Que se tengan las posibilidades de horarios compatibles para que podamos salir también a hacer una vida de familia. Mucho se le achaca, por ejemplo, a las mujeres y también es un mandato muy importante que se ha evidenciado, sobre todo ahora en la pandemia, ¿no? Que las mujeres también transmitan eh, el cuidado, el valor, eh, la educación, toda esta todo este capital simbólico que nos hace también cuidar del otro. Pero no nada más somos las mujeres quienes transmitimos eso, también son los papás, también son todo aquel adulto que no se excluya de la crianza, todo aquel adulto que pueda colaborar. Y ahí también me lleva a pensar, digamos, la propuesta de Nancy Fraser es sobre el Estado, pero yo también entiendo y con muchas otras lecturas que he realizado y con otros abordajes que he entendido, como por ejemplo Silvia Federici, ¿no? Que habla acerca de que el mismo mercado tendría que entender que poner la vida al centro es necesario, no nada más por seguir reproduciendo mano de obra, ¿no? Por decirlo de una manera muy gráfica, sino porque es empezar a pedirle bien al sistema económico, a las empresas, a las organizaciones con fines de lucro, que cuiden también a quienes cuidan. ¿Y cómo se cuida a quienes cuidan? Pues dándole las posibilidades de ausentarse cuando es necesario, de no excluir a las mujeres que tienen necesidades de tiempo, de
de entender que también hay otros cuidados que hacer, no nada más al medio ambiente. La ONU ha pugnado mucho porque ahora las organizaciones con fines de lucro, todas las empresas, hagan informes de ESG y que son sus acciones en cuestión ecológica, sociales y de gobernanza. Ahí hay que poner el ojo también en los temas sociales, cómo estamos cuidando a las mujeres que están trabajando en su salud física, en su salud mental, en la sobrecarga de responsabilidades que a veces hacen que lamentablemente muchas mujeres colapsen y terminen optando evidentemente por criar, ¿no? ¿Y qué pasa con una mujer que decide no criar y quedarse inmiscuida y hacerse totalmente responsable de su proyección laboral? También es tachada, también es discriminada o señalada socialmente por haber sido una persona egoísta, ¿no? Entonces, entender que todas estas situaciones pueden estar sucediendo en las organizaciones, en el mercado, y que esto no es menor, es importante. No dejarlo de ver, de nombrar, de mencionar y pues ya hablando de la familia, que es la otra pata, pues ¿qué puede hacer la pareja, ¿no? Independientemente de que optemos por una pareja de nuestro mismo sexo, de otro sexo, eh, que probablemente también haya algunas ciertas divisiones entre quién cuida y quién no cuida. Si tenemos la fortuna, como yo debo decirlo, de tener una pareja muy consciente de todas estas situaciones y totalmente inmiscuida en la crianza y en el cuidado, no es algo común. Yo ahí me siento afortunada, pero bueno, no voy a ahondar en ello. Yo solamente comento con tu público que tengo esa gran y enorme fortuna de poder debatir y de tener esto en la casa día con día. Y eso me ha permitido poder estudiarlo, porque de no tenerlo, tendría que estar abocada al 100% a ese mandato que se me habría dado como madre y solamente preocuparme por lo más doméstico, cuando la potencialidad de todas las personas puede estar hasta donde nuestra imaginación y nuestro deseo permita, pero esos deseos no siempre están apoyados social, familiar, económicamente. ¿Cómo hacer para que podamos conciliar y sí llegar a realizar aquello que nos proponemos en nuestra agencia vital, ¿no? Y bueno, pues yo diría que nadie escapa del cuidado, ¿no? En México, afortunadamente en la Ciudad de México, se está impulsando el sistema universal de cuidados, el sistema nacional de cuidados. Hay muchos movimientos, yo los invito a que se acerquen a todos estos movimientos en pro de hacer visible la necesidad de equilibrar los cuidados y de repartirlos socialmente, ¿no? Y cada uno sabe qué le toca. O sea, si uno trabaja y tiene una compañera que es mamá, después de esta plática, si nos siguieron, a lo mejor tiene algo que preguntarse y algo que hacer. Si es papá y de pronto entiende que su labor es solamente de proveeduría económica, material, bueno, también hay cosas que preguntarse y preguntarle a la otra persona cómo se siente con ello. También hay que ver por los niños, o sea, finalmente poner la vida al centro, pues pasa por poner la vida de los infantes con el ojo puesto y con el mayor foco de atención. Nos quejamos mucho, mucho se habla de la descomposición social, de que vivimos en una sociedad líquida, en donde ya nada es permanente, ¿no? Y donde hay muchas contradicciones, en donde vivimos permanentemente en estas situaciones de individualidad cada vez mayor o de falta de relacionamiento con los demás. ¿Dónde inicia eso? Yo creo que eso inicia desde una crianza respetuosa, con padres presentes, con las posibilidades de criar en mayor libertad, ¿no? En mayor posibilidad de sostener la vida. Eso nos implica a todos, implica al gobierno, implica al Estado, obviamente, bueno, el gobierno y el Estado, implica a las instituciones, a las organizaciones de sociedad civil que no están exentas, a las organizaciones de índole económica, a todas las empresas, y obviamente a las familias, y todos nos involucra como individuos, como personas. No estamos fuera de este movimiento
en pro de poner la vida al centro y de poner los cuidados de todos, el autocuidado, por supuesto, de cuidar al que cuida y de cuidar el entorno que nos da la vida. Entonces, bueno, yo desde ahí me posiciono y creo que nadie sale exento de esta posibilidad de cambio, de transformación. Sí, por supuesto. Yo creo que, bueno, me quedo con algunas ideas finales ya para ir cerrando. Recuerden que pueden contactar a Lucía a través de luciapaolagr@gmail.com, en LinkedIn o LinkedIn con su nombre completo, Lucía Paola González Reyes. Y también contáctenos en Acompañarte en Facebook, en TikTok, en YouTube, en nuestro blog, en Instagram, en Twitter. Nos pueden escribir al WhatsApp, que es más 521 55 30 41 28 87. Y me quedo con estas reflexiones de Lucía de, por un lado, el feminismo no busca dividir, busca visualizar, visibilizar, nombrar, poner un lugar para las mujeres y para las personas, la promoción de la agencia personal, los objetivos personales, los valores personales, pero para alcanzar esa libertad necesariamente necesitamos de un apoyo social, sociocultural, político, legislar para ello. Y además me lo llevaría a la parte personal, como bien dice Lucía. Bueno, no solo es el contexto, creo que siempre va de ida y vuelta, contexto sociocultural y político, persona, persona, contexto sociocultural y político, y qué estamos haciendo como personas, y también acordarse que si hay algo que mueve en lo personal desde Acompañarte, también promovemos espacios de acompañamiento para las personas. ¿Qué estamos haciendo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo le entramos? No se olviden de que es importante tener la mirada puesta en cada una de nosotras como personas. Lucía, para cerrar, una breve conclusión y nos despedimos. Bueno, pues fueron muchos temas. Yo espero que quien nos haya seguido hasta acá se haya llevado al menos un par de ideas y algunas incomodidades por ahí. Yo diría que dejemos de censurar a quien quiere ser mamá y depositarle de manera individual toda esa carga que significa no tenerla fácil, además seguir con su propia vida, ¿no? Y además criar. O sea, creo que hay que ponerle ojo a eso para que dejemos de poner desde el punto de vista del quiso ser mamá ahora que lo resuelva sola Mm. y que socialmente nos involucremos desde donde nos toque. Respetabilísimo la mujer que con su agencia decida no ser mamá, respetabilísimo igual quien decida hacerlo. Pongámosle las condiciones de posibilidad para que tanto una como otra puedan ejercer su libertad, encontrar una sociedad que las acoja, que las impulse y que no les ponga tantos obstáculos para poder desarrollarse. Todo mi afecto y todo mi cariño para todas las mamás que diario salen a dividir su tiempo, su energía, su fuerza entre sus responsabilidades laborales y sus responsabilidades de crianza y de maternidad. Todo mi respeto y cariño porque gracias a ellas tenemos sociedades como las que ahora están funcionando, ¿no? En gran medida gracias a todo ese aporte que a lo largo de toda la historia de la humanidad se ha recargado especialmente en las mujeres. Bienvenidos todos aquellos hombres que han hecho conciencia de esta diferencia que el género les ha dado, de estas posibilidades que no están para todos y que con ello y su agencia también han ayudado, como debo decirlo tú, Mau, a que se visibilicen estas diferencias, a que no la tienen fácil estos hombres como tú, porque yo sé que en algunos entornos pueden ser también violentados y también pueden ser señalados. Pero bienvenidos todos ustedes que han hecho todos estos esfuerzos por visibilizar y unirse a movimientos que aparentemente son solo de mujeres y no, son de personas. Todo mi reconocimiento a aquellas estudiosas que nos han permitido poner los nombres a aquello que no tenía, todas estas estudiosas que están detrás de las ideas, ejerciendo su agencia a partir del pensamiento y dejándonos ver con toda esta luz que ponen en el camino para que uno pueda
de alguna manera poder nombrar aquello que le incomoda. Y bienvenidas todas aquellas mujeres que a lo mejor nunca se habían preguntado si el feminismo les interpela, incluso a quienes lo rechazan. Hay una mirada diferente cuando empiezas a acercarte a estos temas. Y creo que al final se trata de ejercer nuestra libertad, de tener las condiciones de posibilidad de ejercerla. Entonces, vaya, no censuremos de entrada cualquier movimiento o invitación o idea que tenga un tinte de reposicionamiento hacia las mujeres, o un tinte feminista o con perspectiva de género, abramos nuestra mente, nuestras ideas y abramos pues nuestra vida en general a entender que no todo lo que hemos naturalizado debiera ser así, que, que se busca la transformación, que a lo mejor no la vamos a ver en este momento y va a haber tropezones y va a haber perspectivas diferentes y de pronto habrá quien te jale y te quiera decir, oye, regrésate regrésate al buen camino. Creo que muy en el fondo sabemos que no estamos en sociedades y en organizaciones que nos permitan eh, llegar en muchas ocasiones a aquello que nos hemos propuesto como metas de vida. Y creo que hay mucho por hacer y creo que la mejor manera es empezar a nombrar. Entonces, con lo que haya quedado en esta charla, en esta plática entre esta pareja de esposos que también estudian y que también crían y que también platican, es que ahora decidimos hacerlo pues del conocimiento de todos ustedes, pues que quede algo que nos haga transformarnos, aunque sea un poquito, para acompañarnos en el camino. Les dejo un abrazo y pues muchas gracias, Mau, por esta invitación. Muchas gracias, Lucía. Bueno, pues no se olviden el del especial de junio, que es Paternidad de Construcción y Reconexión. Gracias por todos tus compartires, Lucía. Gracias por las conexiones. Y solo decir, en efecto, que yo creo que a quien no se sienta atraído o movido por este tipo de movimientos, valga la redundancia del feminismo, hacer notar que muchas veces viene desde dentro, desde las emociones. Hay algo que me genera miedo, hay algo que me genera temor, molestia, y hay necesidades. No tiene nada que ver con que estemos de acuerdo desde los argumentos o no, porque pensamiento crítico me parece que aquí en estos espacios se genera. Las emociones de cada quien nos hacemos responsables de nuestras emociones. Muchas gracias, Lucía, por acompañarnos. Y a ti que nos escuchas en estos espacios, te dejo un abrazo pendiente hasta que nos volvamos a encontrar. Gracias.